Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un poco acerca de las operaciones vectoriales que eh, como parte del curso de física clásica del curso propedéutico nos tocó presentar. Los creadores de esta presentación somos Rosa Estrella Ruiz Miranda y su servidor José Lindoro Fonseca Fierro. Somos del equipo 3. El objetivo de esto pues es repasar las operaciones vectoriales que vimos durante algún curso de la universidad, ya sea de cálculo vectorial, física clásica, etc. Y bueno, estos temas son muy útiles para la aplicación en otros campos del conocimiento como lo es en mecánica, en electromagnetismo, mecánica de fluidos, aerodinámica y muchos otros campos más que son muy útiles, estos de las operaciones vectoriales. Las operaciones que vamos a ver son, bueno, las podemos resumir de tres maneras, que es suma y resta de vectores, producto punto o producto escalar y el producto cruz. El primero que vamos a ver es suma y resta de vectores. La suma y resta de vectores, bueno, sabemos que los vectores los podemos representar de una manera gráfica. Estos también, en cuanto a la suma, podemos hacerlo también de manera gráfica. En este dibujo nosotros tenemos unos vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, si nosotros hacemos una suma algebraica de estos vectores, obtenemos un nuevo vector. En este caso es el vector R. Y bueno, de manera matemática podemos representarlo de esta manera. Normalmente se pone chita o otros, quizá en diferentes autores manejan otra notación. Únicamente manejan las variables con letras más negritas. Ahora, estos vectores pues tienen componentes en el plano. En este caso estamos representando un plano bidimensional en R2, X y Y, pero puede ser también un plano tridimensional, X, Y, Z. O sea, un conjunto de valores en R3. Los vectores unitarios que representan a estas direcciones X y Y respectivamente son Y y J, para este caso bidimensional. Entonces, vemos que los tres vectores tienen componentes en la dirección Y y J. A esto les corresponde una respectiva variable, por ejemplo, AX, BX, CX son las componentes en dirección de estos vectorcitos A, B y C. También en el caso de la dirección Y, la cual es multiplicada por la componente J, AY, BY, CY. Recordar que estas componentes Y y J tienen como magnitud la unidad. Eso nos hace posible esta operación y no nos afecta en nada. Entonces, si nosotros asignáramos al valor de A en dirección X, claro, 8, a B 3 y a C menos 7, también podemos asignarlos a los valores de J. En este caso sería 4 para la dirección Y, 4 también para la dirección Y del vector B y 1 para la dirección C del vector 1 para la dirección Y del vector C. Entonces, esta suma nos va a dar el vector R, nos va a dar un vector de dos componentes también, en X y en Y. Haciendo esta suma tenemos que R queda como 4 en la dirección Y y 9 en la dirección J. Como ejemplo, tenemos el siguiente diagrama. El siguiente diagrama nos representa tres vectores de la misma manera que en el caso anterior, A, B y C. Los vectores los representamos con las siguientes componentes. Están acá para A y en este caso es para B. Y también tenemos al vector C. Entonces, realizando el mismo proceso descrito, sumamos las componentes en dirección Y, en J y en K. En este caso ya tenemos tres dimensiones, como vemos acá. Las sumamos de la misma manera que explicamos anteriormente y obtenemos estos valores numéricos que al final nos dará la siguiente componente. Notar que aquí las componentes en J pues se cancelaron.
Para la resta de vectores también podemos hacerlo por el método gráfico, representarlo en un plano cartesiano o un espacio tridimensional. Pero ahora si tenemos dos vectores, el signo del restando, en este caso vamos a considerar que es el vector b, afecta a la dirección de nuestro vector, únicamente eso. Por ejemplo, tenemos el vector a y ahora nuestro vector b tiene una dirección negativa. Eso nos dará el vector r. También a la resta vectorial la podemos definir como a al resultante r como el vector que necesita ser sumado a para encontrar b. Esto pues únicamente utilizamos una operación algebraica, pasamos a b de este lado, queda r más b es igual a. Entonces r sumado a b nos da el vector a. Esa es la única diferencia. Y de la misma manera pues realizamos la operación. Esto es únicamente álgebra, no es muy similar al caso de la suma, y en este caso tenemos al vector a, al vector b de esta manera. El signo afecta, como vimos, a nuestra operación. Si asignamos los valores para las componentes de los vectorcitos, como el 8, 8i, 4j, 3i y 4j, hacemos las operaciones correspondientes de acuerdo a la dirección en la que están dirigidas. Entonces nos queda como 8 menos 3 para el caso de i y 4 menos 4 en el caso j, y únicamente nos queda un vector en la dirección i de magnitud 5, tal cual está representado aquí. El producto punto es otra operación vectorial que nos interesa demasiado revisar. También se le conoce como producto escalar. Vamos a ver la diferencia entre el producto escalar y producto cruz. Hay una diferencia muy pronunciada en estas dos operaciones. Y bueno, la definición del producto punto, esta operación nos arroja ya no un vector, como vimos en el caso de la suma o resta de vectores, sino que ahora obtendremos una magnitud del tipo escalar, no vectorial. Esta magnitud pues puede ser un valor real, puede ser positivo, negativo o inclusive puede ser cero. Entonces vamos a ver primero la definición geométrica del producto punto, el cual es representado de la siguiente manera. Esta expresión tiene su deducción y podemos revisar las referencias que mostraremos al final para ver paso a paso este detalle. Aquí hay que tener en cuenta que aún no hemos definido cómo realizar, por así decir, paso a paso, cómo obtener este valor, a punto b. Así es como representamos al producto punto. Esta es una equivalencia que nos ayuda a ver gráficamente lo que hay aquí. Nosotros tenemos un vector a y un vector b. Estos vectores están formando un ángulo entre sí, un ángulo alfa, que si nosotros multiplicamos este ángulo alfa, coseno de alfa, por la magnitud de b, obtenemos la proyección que existe sobre el vector a debido al vector b. Aquí está, es lo mismo que representamos hace un rato. Esta es la definición geométrica. Ahora vamos a pasar a la definición conceptual, o sea, qué es lo que representa, cómo realizar paso a paso el producto punto. Y tenemos la siguiente operación. Entonces, el producto punto, expresado de manera expandida en cuanto a los vectores, ponemos las componentes del vector a en las direcciones i, j y k. Lo mismo para el vector b. Ahora, hay una propiedad de los vectores que es la propiedad distributiva, en la que tenemos que multiplicar cada uno de estos elementos solo para el producto punto por todos los elementos del vector b. Únicamente analizaremos usando
las direcciones I, J y K. Únicamente haremos esos productos para ver qué pasa y al último obtener una expresión que nos ayudará a calcular el producto punto. En este caso, la primera operación es I por I, que tenemos acá, I punto I. La magnitud de estos vectores pues es 1. Utilizamos esta misma definición que tenemos aquí. Recordar que estos vectores vamos a verlo más a detalle adelante, pero me voy a adelantar un poquito para ver eso, las direcciones. Bien, aquí tenemos la dirección I, J y K en un espacio tridimensional. Ahora, en este caso, estos vectores son los mismos, por lo tanto no forman un ángulo distinto de 0. En este caso el ángulo alfa sería de 0 grados. Entonces, esta operación queda como 1 por la magnitud de esos vectores, por 1 la magnitud del otro vector, y el coseno de alfa que nos da 0. Ahora, si hacemos I.J, vemos que estas direcciones son ortogonales, o sea, son normales entre sí y forman un ángulo de 90 grados. El coseno de 90 grados es igual a 0, entonces esta operación nos resulta 0. Lo mismo pasa con la dirección I. La operación I.K también es 0. Entonces ahora hacemos lo mismo para el vector J. Multiplicamos por todos los elementos, en este caso ya está hecho I.J, que nos da 0. Ahora J.J, ahí obtenemos el valor de 1, J.K, obtenemos un valor nulo. Lo mismo hacemos para la dirección K, K.K igual a 1. Entonces, si hacemos estas operaciones, al final podemos agrupar los términos y nos queda la siguiente definición para el producto punto, en la que lo que tenemos que hacer es multiplicar elemento por elemento del vector A, pero únicamente no son nulos los elementos que son de la misma dirección. En este caso, si tenemos el vector A y B, multiplicamos las direcciones en X, las magnitudes de las direcciones en X de estos vectores, en ese caso A y B, también para el caso de Y y en el caso de Z. Esta es la definición de matemática de producto punto. Ahora tenemos un ejemplo aquí. Tenemos una partícula móvil en un plano XY. Aquí ya nos restringe nuestro problema a un problema bidimensional en un espacio en R2, un conjunto de valores en R2. Esta partícula se somete a un desplazamiento dado por este vector de desplazamiento delta R, el cual tiene las siguientes componentes en I, 4 en I y menos 1 en J. Metros. Esto nos indica que las unidades de este vector están en metros. Ahora, tenemos también una fuerza constante, la cual provoca este desplazamiento, delta R, y la fuerza constante también está expresada de forma vectorial, de la siguiente manera, con componentes en I y en J, porque nuestro problema es del tipo bidimensional, y la magnitud es en newtons. Esta es la fuerza que actúa sobre la partícula y debido a esta fuerza, la partícula sufre este desplazamiento. Entonces, debemos de calcular el trabajo que realiza esta fuerza sobre la partícula. Recordemos que la definición de trabajo es una fuerza por un desplazamiento, pero formalmente de manera vectorial es una operación escalar, por lo tanto tenemos que hacer un producto punto, que en este caso es F punto delta R. Entonces, escribimos a nuestro vector de fuerzas acá, que es el mismo que tenemos aquí. Escribimos a nuestro vector de desplazamiento aquí, tal cual está. Perdón, es al revés. Este es el vector de desplazamientos y ese es el vector de fuerzas. Aquí falta un paréntesis. Entonces, haciendo la multiplicación elemento por elemento es 4 por 4 más, aquí nuestros vectores están proyectados en una dirección. En realidad, esto significa que esta cantidad no va a tener una dirección en específica,
sino que únicamente es un escalar. Esa es la definición de un escalar. Únicamente tenemos el valor 4 por 4 y para la otra dirección es menos 1 por menos 3. El resultado de esto nos da 20 newtons metro, que es equivalente a 20 joules. Aquí va una W, pero una W de trabajo, pero esa no es una operación vectorial, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Hay que corregir esa parte. Finalmente vamos a ver el producto cruz o el producto vectorial, el cual también aparece. Esta operación aparece muchas veces en muchos conceptos de física, mecánica. Y bueno, la definición del producto cruz, a diferencia del producto escalar, ahora vamos a obtener un vector. Si tenemos dos vectores, 1A y 1B, podemos producir un tercer vector, el cual es llamado el producto cruz de A y B. Este nuevo vector pues tiene la propiedad de ser normal al plano generado por estos dos vectores, A y B. A diferencia del producto escalar, en el cual únicamente la operación se restringía al mismo plano generado por A y B, ahora este vector genera esta operación vectorial genera un vector perpendicular a estos dos vectores A y B. Entonces, la definición de esta operación vectorial está basada en los conceptos de matriz y de determinante. En este caso tenemos una matriz aquí, la podemos representar como un arreglo de este tipo, de 2 por 2, que es lo que vamos a utilizar. Y la determinante, que únicamente es la operación de elementos por elemento de manera diagonal. A11 por A22 menos A12 por A21. Estas son definiciones de entrada que debemos de conocer. Entonces, si tenemos a los vectores en un espacio tridimensional, en este caso es el vector A y B, tenemos aquí sus componentes en las distintas direcciones del espacio tridimensional. Obtenemos un vector resultante, lo cual a partir de la definición del producto cruz lo obtenemos de la siguiente manera. Calculamos esta determinante utilizando los elementos del vector A. Esto es una regla general, o sea, no hay variación. Lo tenemos que hacer de la misma manera. De esta manera obtenemos la dirección en I, la dirección en J al hacer este otro determinante, y con el otro determinante obtenemos la dirección en K. De manera simbólica podemos representar a esta operación de la siguiente manera. Bueno, esta operación vectorial tiene algunas propiedades importantes. Una de ellas es de que si nosotros cambiamos, a diferencia del producto cruz, si nosotros ahora cambiamos el orden de la operación, A cruz B no es lo mismo que B cruz A, sino que es su valor negativo. Otra operación, otra propiedad, es la distribución de escalares. Podemos distribuirlos de la siguiente manera para obtener estas equivalencias, tal cuales son aquí. Y bueno, a diferencia del producto cruz, del producto punto, para las direcciones I, J y K, en este caso cuando nosotros hacíamos el producto punto, al hacer el producto punto de I punto I nos daba 1. Ahora es distinta la situación. I cruz I, debido a que no estamos generando un plano con estos vectores, no nos generará uno perpendicular, sino que su valor será 0. Lo mismo pasa para las otras direcciones de estos vectores. Por el contrario, si hacemos I cruz J, obtenemos K. Si hacemos J cruz K, obtenemos I. Si hacemos K cruz I, obtenemos J. De manera cíclica lo podemos recordar así. Aquí tenemos un diagramita. I cruz J, obtenemos K. J cruz K, obtenemos I. K cruz I, J.
El significado geométrico de este vector, pues, de esta operación vectorial, es de que nosotros tenemos un vector C y un vector B, el cual genera un plano, tal cual habíamos mencionado. Estos vectores pueden estar, forman un ángulo θ. Esta componente se le conoce como C, seno de θ, magnitud de C por el seno de θ. Entonces el producto cruz nos va a generar un vector n1, pero aquí la pregunta va a ser, ¿cuál es el vector correcto? ¿n1 o menos n1? Esto lo podemos reafirmar la regla de la mano derecha, tal cual está aquí. Entonces aquí lo que nosotros hacemos para comprobar esta operación es ver qué vector está al inicio de la operación. Recordemos que no es lo mismo B cruz C que C cruz B. Entonces, si tenemos al vector B, voy a intentar hacer un poco más grande esto. Si nuestro vector inicial es B, colocamos nuestra mano de esta manera, así que esto va a representar B. Por el contrario, C va a representar a lo que tenemos enfrente de nuestra mano. Lo único que tenemos que hacer es recordar este ángulo θ, y si tenemos como primero B, giramos ese ángulo θ rumbo a C, y este movimiento natural de nuestra mano nos va a indicar el vector n1. En este caso, pues la respuesta a esta pregunta es B cruz C, nos va a dar n1. Si nosotros hacemos C cruz B, ahora tenemos que ir de C para B con nuestra mano derecha. Esto lo tenemos que hacer de manera opuesta. Tenemos C y el ángulo θ nos indica que debemos de girar hacia B. Así. Entonces esto nos va a dar menos n1. Nos lo indica nuestro dedo pulgar. Bueno, como ejemplo únicamente vamos a comprobar esta regla de la mano derecha y ver si, pero con las direcciones de I, J y K. O sea, vamos a hacer esta operación que está aquí. Esta es de acá, I cruz J, J cruz K, K cruz I. Y bueno, esto sería nuestra dirección I, J y K. Únicamente eso. Los vectores que vamos a definir es A, de esta manera, B y C. Entonces la primera operación que haríamos es A cruz B. Tenemos que hacer esta determinante. Aquí puse la definición de producto vectorial para recordarla y tenerla en cuenta. Entonces tomamos los elementos necesarios que nos indica aquí. Aquí están. Son los elementos de estos vectores. Y al hacer la determinante únicamente nos queda la dirección K. O sea, I cruz J nos da K. Ahora vamos a hacer A cruz C o I cruz K. De la misma manera hacemos las operaciones tal cual, tomamos los elementos que necesitamos a partir de esta definición de producto cruz, los tenemos aquí, los ponemos, y ahora nos queda únicamente una dirección negativa en J. O sea, I cruz K nos da menos J. Y si recordamos, K cruz I es J positivo. I cruz K es menos J. Comprobamos también este significado geométrico. Lo mismo hacemos para B cruz C. O sea, ahora es J cruz K. Ponemos los elementos necesarios en las operaciones que nos define este concepto. Hacemos las determinantes y obtenemos
únicamente la dirección positiva en I. Y con eso comprobamos que J cruz K es igual a I. Y bueno, con esto terminamos esta breve explicación de los productos, de las operaciones vectoriales, que como vimos tienen gran aplicación en muchos campos de física y otros campos como mecánica, inclusive ya en temas más avanzados tiene muchas aplicaciones esto en la aeronáutica, en dinámica de vuelo, mecánica de vuelo y en muchos otros más. Si queremos revisar más a detalle estas definiciones que vimos, podemos ver estas fuentes que pusimos acá, las cuales pues nos indican, podemos encontrar más ejemplos, definiciones formales paso a paso y demostraciones, claro, con lo cual pues podemos comprobar la información que pusimos aquí en estas diapositivas. Y bueno, esperemos que esto sea de utilidad y que se pueda entender lo que es el tema de operaciones vectoriales.